hermanos, buenos días. Vamos a empezar nuestro estudio del día de hoy. Vamos a continuar nuestro estudio en el capítulo 6 del libro de Apocalipsis, donde nos quedamos, y vamos a ver esta última parte a partir del versículo 12. Habíamos visto en el principio de este capítulo 6 la apertura de los sellos y vimos cómo cuando el Cordero abría cada sello de aquel rollo, aquel librito que Dios le había entregado, venía una plaga, una cuestión de aflicción sobre la tierra, ¿verdad? Y los primeros 4 sellos fueron 4 caballos con sus jinetes que traían el primero, pues el usurpador del poder, ¿verdad? Que venía a gobernar con violencia, con guerra, con crueldad. El segundo era la guerra, vestido era un caballo rojo. El tercero era el hambre, que el jinete traía una balanza para pesar y que estuviera todo muy caro. El tercero traía la peste, sí, la enfermedad, y lo seguía, el último la seguía la muerte, ¿verdad? Entonces vemos esos 4 caballos, ¿verdad?, que traen problemas, y luego al abrir el 5.º sello vemos una multitud de almas debajo del altar que claman, ¿verdad?, porque el nombre del Señor sea restaurado y que ellos sean, que recibir justicia de sus asesinos, de los que los mataron por causa de su fe y del testimonio de Jesucristo, para callar el testimonio, ¿verdad? Entonces vemos ahora todo esto hasta aquí, ¿verdad? Bueno, los primeros 4 sellos es en la tierra, las almas de los que murieron en la tierra y son llevados, pero que aún no son redimidos ni glorificados, ¿verdad? Pero están esperando ahí. Pero ahora vamos a ver lo que sucede no con la gente, sino en el cielo, ¿verdad? En la naturaleza, a partir de este versículo 12. Dice, y miré cuando abrió el 6.º sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Cuando dice un gran terremoto, quiere decir que no es un terremoto común y corriente. Los hemos visto terribles, fuertísimos. Vimos el de Chile, ¿verdad?, no hace mucho, cómo sepultó a tanta gente. Vimos el maremoto allá por las Filipinas, por allá por Asia, ¿verdad?, cómo se llevó de encuentro tantísima gente que de alguna manera no lo esperaban, no se anunció, no se previó el poner a salvo a la gente que estaba de vacaciones en las playas. Pero habla de un gran terremoto. Los eruditos dicen que los terremotos han ido en aumento y hay un instituto sismológico en Estrasburgo que ha llevado la lista de los terremotos a nivel de cada siglo, ¿verdad? Y se ha visto cómo han ido aumentando en número. Yo estaba viendo, me busqué en internet en este siglo, ¿verdad? Bueno, y dice que de 2000 a 2009 hubo 70 y tantos. Pero en el solo año de 2009 a 2010 hubo casi 200, en un solo año, ¿verdad? Y en los años anteriores hablaba que de 500, 700, 1000, así, ¿verdad? Iban hasta el siglo XIX, como 2000 en el siglo XIX o cerca de 2000. Pero imagínense que en este
poquitos años que llevamos, no más en un año casi 200, ¿verdad? Y son de los que hemos visto muy, muy fuertes, ¿verdad? Pero este dice que es un gran terremoto, o sea, algo nunca visto, algo excepcional, algo que trastorna todo en la tierra. Y posiblemente el origen de este trastorno no nada más es del centro de la tierra, normal, acomodos. Sabemos que los terremotos son acomodos de las placas que están flotando sobre una superficie líquida. Los eruditos dicen que es hierro líquido, ¿verdad? El centro de la tierra, que todavía se mantiene sumamente caliente. Entonces, quizá no es nada más eso, sino la influencia exterior, porque vemos cómo toda la naturaleza está trastornada. Y el cielo, dice, no nada más el gran terremoto, el sol se puso negro como tela de silicio. El silicio es una tela hecha de pelo de cabra, ¿verdad? Y generalmente es pelo negro, por eso dice como tela de silicio, ¿verdad? El silicio se fabricaba en la región donde nace Pablo, en Cilicia, por eso toma ese nombre, ¿verdad? Y el ganado que ahí predominaba era negro, por eso dice como tela de silicio. Y nosotros sabemos que Pablo se dedicaba a eso. Todo judío tenía que tener cuando menos una actividad manual, ¿verdad? Y si era un intelectual como era Pablo, también tenía que tener una actividad manual. Era obligación de todo judío. Entonces Pablo, además de ser un estudioso de la palabra, un fariseo, que eran los maestros, era una profesión también, para enseñar al pueblo. También tenía que tener una actividad manual, y su actividad manual era, ¿se acuerdan? Hacer tiendas, ¿verdad? ¿Y de qué hacía las tiendas? Pues de silicio, ¿verdad? De ese pelo de cabra que era la industria, vamos a decir, donde él había nacido, donde él había tenido su primera experiencia de juventud. Porque luego sabemos que pasó a Jerusalén para ser discípulo de Gamaliel. Él se formó a los pies de Gamaliel, ya como un erudito judío, ¿verdad? Entonces dice, el sol negro como tela de silicio. Quiere decir que había algo, una conmoción. Nosotros sabemos que los eclipses de sol los provoca la tierra, ¿verdad? Entonces, había algo que estaba provocando, porque fíjense, al mismo tiempo que el sol tiene eclipse, vamos a ponerlo en términos modernos, también la luna. Pero ¿cuándo vemos eclipse de luna? Cuando el sol está del otro lado. Y aquí está representando los dos eclipses, casi podemos decir al mismo tiempo. Eso es desde el punto de vista de la astronomía, es una aberración, ¿verdad? Pero está sucediendo. Entonces es algo que viene de más allá del sol, ¿verdad? Que es algo que está trastornando los cielos, ¿verdad? Entonces tenemos eso. Ahora que tuvimos, no sé si cuántos de ustedes vieron el eclipse de luna, la gran luna, ¿verdad? Ahora hace unos días, y que decían que se iba a ver roja, ¿verdad? Pero se ve rojos el aura, el resplandor de la luz que queda detrás de la luna oscura, ¿verdad? Pero aquí no dice que tenga un aura roja, sino que roja como sangre, ¿verdad? Entonces quiere decir que estaba oculta la luz que debía recibir la luna, ¿verdad? Entonces vemos eso en el cielo. Además, dice, las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer los higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Generalmente los higos no se caen de la higuera, tiene uno que cortarlos. Eso nomás los que hemos tenido higuera lo sabemos. Si no los cortamos se hacen pasitas ahí en la higuera, se chupan y se hacen pasitas. Pero estos higos se caían
Dice como cuando un fuerte viento. Unos eruditos dicen cuando están maduros y se caen, y otros dicen verdes. Cuando el viento estruja el árbol y verdes se caen, que es todavía más notorio, ¿verdad? Entonces, algo que no es natural ni siquiera en las higueras, ¿verdad? Cuando un fuerte viento estruja el árbol y se caen. Así dice que se veía Juan caer las estrellas del cielo sobre la tierra. Nosotros sabemos que las estrellas que vemos pues son algo terriblemente grande. Nuestro Sol es una estrella, pero para su información es una de las estrellas más pequeñas del firmamento. No es una estrella grande, es una estrella amarilla. Hay azules, hay rojas, ¿verdad? Hay amarillas, y depende de la edad de las estrellas el color que tienen, ¿verdad? Pero esas estrellas que alcanzamos a ver, excepción de los planetas, que luego las vemos como estrellas bastante pequeñas y que están más cercas, por eso las alcanzamos a ver, son estrellas muy distantes, muy grandes, son soles enormes, enormes, ¿verdad? Entonces, claro, cuando entran en un astro, entra en una atmósfera como la Tierra, que tiene una atmósfera, se produce un choque, y por eso viene la diseminación, la rotura. Pero muchos dicen, pues puede tratarse de aerolitos, ¿verdad? De la conmoción que hay en el cielo, y caen trozos de astros en la Tierra, pero como una lluvia. Nosotros hemos visto cuando los cometas, como la cola, ¿verdad? Se ve como dice lluvia de estrellas, porque es una multitud de estrellas que se ven que caen. A mí me tocó de muy niña verlo. Y hubo cuando el Halley pasa, y hubo hace unos años que pasó, y dicen, ya no lo vamos a volver a ver, porque pasa cada 100 años, 99 creo que para ser exactos, ¿verdad? Pero así se ve como una lluvia de estrellas. No las vemos caer a la tierra porque se pulverizan en el éter, vamos a decir, ¿verdad? No digo en la atmósfera porque no alcanzan a penetrar la atmósfera, pero en el éter. Pero esto va a caer, van a ser partículas, van a ser pedazos de astros que van a caer en la tierra. Y luego dice, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Recordemos que eran los libros, ¿verdad? Era el pergamino, y para leerlos se iban extendiendo, y luego para cerrarlo se enrollaba completamente. Para facilitar la lectura se iba enrollando un poco para seguir abriendo, que no pasara de la amplitud de los brazos, pero aquí para explicar aquello que se ve como un vacío, dice como un pergamino que se enrolla y ya no ves nada, ¿verdad? Vamos a suponer, por ejemplo, en la noche que tienes una luz y que tienes el pergamino abierto, extendido, lo enrollas y ya no ves nada, solo ves oscuridad después de enrollar el pergamino. Así dice que se veía Juan, ¿verdad? Y luego dice, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Esto quiere decir que aquel gran terremoto estaba afectando todo, mar y tierra, ¿verdad? Porque cuando las islas se mueven de su lugar, pues generalmente desaparecen en el mar, ¿verdad? Es muy raro, excepto por un volcán, que una isla nace o crece, ¿verdad? De tamaño, porque la erupción va sacando materia de adentro y va formando un montón, cúmulo, y por eso aparecen las islas, generalmente son de origen volcánico. O también desaparecen cuando truena la isla por el causa del volcán, y entonces se vuelve fragmentos y desaparece en el mar, ¿verdad? Pero aquí dice que son removidas de su lugar todo monte y toda isla, lo que quiere decir que las montañas van a ser cambiada la fisonomía de la tierra,
¿verdad? Nosotros sabemos que muchas montañas que vemos ahora a causa de los plegamientos, antes estaban en el fondo del mar, ese terreno, pero al plegarse no cabía la estructura, entonces tuvo que subirse para el plegamiento. Y entonces esa es la razón de que a veces en lo alto de las montañas encontramos conchas marinas, ¿verdad? Eso nos explica el porqué. Pero en esta situación va a ser transfigurada toda la superficie de la tierra al grado de que lo que antes conocíamos como referencia, vamos a suponer el Cerro de la Silla, caray, pues ahora ya no está ahí, ¿verdad? Ya se transformó, ya se cambió, ya tenemos otra fisonomía, ¿verdad? Eso es lo que significa el que toda isla y todo monte se removió de su lugar. Vamos a seguir con el versículo 15. Aquí nosotros vemos la reacción de los habitantes. Ya habíamos comentado de que ya la iglesia fue llevada al cielo y que cuando empiezan a abrirse los sellos empieza lo que se llama la gran tribulación sobre los habitantes de la tierra que no se convirtieron, que supieron, que conocieron, pero que no se convirtieron antes del rapto, como se llama el que Jesús venga por su iglesia. Entonces los que quedan, nosotros ya vimos que hubo un grupo dentro de la gran tribulación que al ver apertura de los primeros 4 sellos, se estremecieron y dijeron, ay, lo que oímos era cierto, y se convirtieron, y son las almas que están debajo del altar del incienso. Y eso no se los comenté. ¿Por qué digo del altar del incienso? Dicen los eruditos que tiene que ser el altar del incienso, porque es donde dice que y además de que lo menciona en adelante en el mismo libro, el altar del incienso, que es donde las oraciones de los santos subían al cielo. Y porque no puede ser el altar de los sacrificios, porque ya no hay sacrificios, ya el de Jesús fue único y para siempre, entonces ya no se necesita en aquel templo celestial un altar de sacrificios, nada más el altar del incienso, ¿verdad? Bueno, entonces eso es lo que estaban, pero los que quedaron, que no se convirtieron ni con la apertura de los primeros sellos, aquí vamos ya en el 6º sello, los que no se convirtieron, y fíjense que habla de todo tipo de habitantes de la tierra, desde los más poderosos hasta los, como dice uno de mis hijos, los simples mortales. ¿Verdad? Los simples mortales, dice. Y entonces empieza desde las más altas categorías, la versión del hermano nos cambia un poco las palabras, pero es para de alguna manera ampliar el concepto, ¿verdad? Dice los reyes, o sea, los que están encima de todo en poder, los grandes, usa otra palabra ahí, los magnates, parece que leyó, ¿verdad? Los ricos, o sea, los magnates son los que de alguna manera tienen un poderío que les da su oficio o a lo que se dedican. Por ejemplo, se habla de magnates navieros, los magnates bancarios, los magnates en la industria del acero, así, ¿verdad? Son aquellos que tienen emporios económicos muy poderosos, pero también habla de los ricos, o sea, el simple que ha acumulado riqueza a través de una profesión, a través de una ocupación y que es muy reconocido. Por ejemplo, el señor de las computadoras, ¿verdad?, que decían que era Oriá, el más rico del mundo a causa de lo que había acumulado, a causa del éxito que ha tenido lo de los sistemas, ¿verdad?, de comunicación.
al grado de que se le prohibió que siguiera enriqueciéndose, tenía que diversificar su riqueza, tenía que repartirla o dar oportunidad a otros también, ¿verdad? Porque era ya demasiado, era un peligro para todos los gobiernos de la tierra, ¿verdad? Entonces hubo que ponerle un hasta aquí, ¿verdad? Entonces también los ricos, no solo los poderosos, los capitanes, dice aquí. Allá te usa otra palabra para dar los tribunos, los que mandan a todo lo que es la milicia, ¿verdad? Los que están encargados de la milicia. Porque también los militares tenemos que ver que como son los que manejan las armas, son muy poderosos, al grado que derrocan gobiernos, ¿verdad? Y también dice todo siervo y todo libre, o sea, los simples mortales, como dice mi hijo, ¿verdad? Tanto los que tienen libertad. Recordemos que en este tiempo había siervos y libres, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los siervos eran los que estaban bajo el dominio, por ejemplo, en este tiempo de Jesús y de Juan, pues el imperio que dominaba era el imperio romano. Y había lugares en que eran libres, pero bajo la potestad romana. Un ejemplo lo tenemos en Cilicia. Cilicia era territorio como si fuera la misma Roma. Tenían privilegios en ciertos lugares, según el gobierno que tuvieran. Si tenían un gobierno senatorial, eran libres, ¿verdad? Y el que nacía ahí era por ley ciudadano romano. Por eso Pablo era ciudadano romano de nacimiento, ¿verdad? Entonces había lugares así y tenían procónsules. Y había otros que eran siervos, ¿verdad? Algunos eran siervos tributarios, como era Israel, ¿verdad? Que pagaban impuestos y tenían una cierta libertad, y otros que eran manejados prácticamente como esclavos. Por ejemplo, todos los de Asia Menor pegados al Ponto y los de la Europa Oriental, lo que ahora es Rumania, lo que es Hungría, todas esas zonas eran siervos, esclavos, que los llevaban prisioneros y los usaban como esclavos en Roma, ¿verdad? Es categorías diferentes, como el imperio manejaba a sus súbditos, ¿verdad? Pero por eso habla de siervos y libres, no habla nomás de los romanos, ¿verdad? No, habla de los otros pueblos también que son libres. Entonces, pero todos estos, cualquiera que fuera su situación, desde los más poderosos hasta los de ínfima categoría como humanos, todos ellos tenían una reacción y decían: se escondieron en las cuevas y entre las peñas del monte. O sea, era tal el temor que tenían que buscaron al monte para esconderse y buscaban donde no les diera la luz, las cuevas, y debajo de las peñas, o sea, donde pudieran no ser vistos desde arriba. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos. Era tal el temor que tenían que no querían ser vistos, que no querían ser reconocidos como humanos que estaban ahí. Y dice, ¿de dónde? ¿De qué los escondían? Del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Esto quiere decir que sabían y reconocían que había un Señor, que era el Señor de todo el universo, y que había un Cordero que tenía tanta autoridad como el Señor, ¿verdad? O sea, conocían de Dios y conocían de Jesucristo, pero no habían querido acceder, no habían querido responder a la invitación, al llamado que habían recibido. Hubo los primeros que respondieron y que estaban debajo del altar cuando vinieron las primeras plagas. Pero estos no habían querido, habían sido renuentes, rebeldes a oír la palabra de Dios, ¿verdad? Y a convertirse. Pero cuando llega esto, cuando llega el gran terremoto, cuando llega todos estos fenómenos fuera de la tierra, en el cielo, ¿verdad? Entonces buscan esconderse, ¿verdad? Tienen tal temor que buscan esconderse. Y dicen: porque el gran día de su ira ha llegado. Ah, sí, nos platicaban que iba a llegar esto,
pero nunca lo creímos. Nunca estuvimos dispuestos a aceptarlo. Es cosa de esos ingenuos que cualquiera los convence. Pero cuando llega ese día, entonces estaban asustados, buscaban esconderse. Y es cuando reconocen y dicen, porque ha llegado el gran día de la ira, ¿y quién podrá sostenerse en pie? O sea, reconocían que no podían contra aquello, ¿verdad? Entonces buscaban protegerse de alguna manera. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Nada más, hermana, para complementar lo que decía de que las almas estaban debajo del altar, que lo más probable fuera el altar del incienso, que es el que simboliza las oraciones. Sí. También, confirmando eso, dice el versículo 10 que clamaban a gran voz. Sí. O sea, estaban en una especie de oración, ¿verdad? Sí. Entonces sí, probablemente sea el altar del incienso. Del incienso. Sí, ¿verdad? Sí, ¿cómo no? Había, bueno, por lo que veo aquí, una especie de persecución, aún y con los que estaban ahí. Sí. O sea, bueno, esto es diferente de la tribulación, esto va de la mano con eso. Miren, había muchas calamidades, porque desde el momento en que tenemos guerra constante, crueldad del gobierno, que no te dejan, no hay libre pensamiento, no puedes decir ni creer lo que tú piensas que es correcto, porque eres muerto, eres perseguido. Pensemos nada más en nuestro tiempo la Unión Soviética, que prohibió toda religión, y que el que tuviera alguna religión era perseguido y carcelado, y a veces hasta muerto, ¿verdad? No, eso es así poquito en nuestra época, todavía no muy. En aquella época del anticristo, nomás se puede adorar a la imagen de la bestia. Nada más se permite. Todo aquel que quiera dar un testimonio diferente es muerto, ¿verdad? Por eso es, ¿verdad? Pero aparte, cuando llegue el gran, eso es en el mundo, ¿cómo están? Nomás los rebeldes, los que van de acuerdo con aquello y adoran la bestia, son los que están muy tranquilos. Pero cuando llega el día de la ira de Dios, entonces empiezan a tener estas calamidades, ¿verdad? Ya son unas calamidades que ya no son del anticristo, ya son de parte de Dios. El sol es tinieblas, la luna es como sangre, los grandes terremotos, el gran terremoto, los montes movidos de su lugar. Entonces es cuando les entra el miedo. Aquí ya es un juicio, es el juicio de Dios sobre aquella gente, sí. Aquí lo que decía es la referencia que yo he oído, que he oído cuando oigo de esto, se refiere a los moradores de la tierra, sí. Se le llama. Los moradores de la tierra son los que usted dijo ahorita, los que no creyeron y nada, convierten en moradores. O sea, ahí viven nada más, pero en realidad no tienen ya ninguna esperanza, ni una fe, ni nada. Entonces, por eso se le llama moradores de la tierra. Moradores de la tierra. Que son todos esos los que dijimos, o sea, cualquier gente. Cualquier gente que no aceptó a Cristo, que no se fue en el rapto y ya quedaron ahí para la ira de Dios, después de la ira del anticristo. Sí. Recordemos que desde el Antiguo Testamento se menciona y el día del Señor, y cuando llegue el día del Señor, y que muchos decían que el día del Señor, cuando recibieran muchas bendiciones y que fueran libres cuando estaban oprimidos, o que había un pueblo que los amenazaba y en el día del Señor iban a tener todas las bendiciones. Y el profeta en turno les dice, están equivocados. El día del Señor no va a venir para que ustedes injustos se sientan bien, sino para hacer justicia sobre ustedes que no saben respetar lo que Dios les ha mandado, ¿verdad? Que sean justos con todos sus semejantes. Entonces equivocaban la interpretación del día del Señor y el profeta se encargaba de decirles, cuidado con invocar el día del Señor, que va a ser día de juicio, no de bienaventuranza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eran injustos, porque se portaban mal. Generalmente cuando Dios levantaba un profeta en aquellos tiempos del Antiguo Testamento era porque el pueblo andaba mal y había que ser dirigido y corregido, ¿verdad? Entonces por eso se levantaba Dios profetas, ¿verdad? Terminamos el capítulo 6.